esta derrota? Lo primero que hay que decir, buenas noches a la mesa y a todos los televidentes, es que la vida política francesa está viviendo un proceso nuevo, yo diría de descomposición, de cómo ella se organizaba de manera tradicional en la Quinta República Francesa que fundó Charles de Gaulle. En este caso, en la pregunta sobre el Frente Nacional, o sea, la extrema derecha francesa, la derrota en la presidencial fue reconocida por la líder del partido, Marine Le Pen, pero hay que decir que este es un resultado histórico y masivo para el Frente Nacional, que ha colocado a este partido como la segunda fuerza política del país y que al mismo tiempo se le abren grandes posibilidades para la segunda batalla política, que son las elecciones legislativas que van a tener lugar en el mes de junio, donde el Frente Nacional seguramente va a superar la cantidad de escaños que tiene en el Parlamento, que en este momento son 2 escaños, 2 diputados, pero como ya ella dijo, este es un partido que en los últimos años ha demostrado una capacidad y una fuerza de adaptación a las coyunturas y a la transformación, no solo de su accionar, sino también de su discurso político, y está tratando de maximizar este momento en que los electores le dieron la fidelidad al Frente Nacional. La derrota es entre comillas, entonces. La derrota es entre comillas. No gana la presidencia, pero el Frente Nacional se queda como la segunda fuerza política en Francia, lo que es un hecho sin precedentes y que supera los resultados electorales de otras épocas. La tradición histórica francesa, la tradición republicana francesa, que ella explota muy bien en su discurso, influye mucho en los electores a nivel local, a nivel regional y no tanto en las grandes ciudades. Y cuando vemos la composición de la Asamblea Nacional Francesa, esto tiene un peso muy importante. Por lo tanto, la batalla hoy es decisiva porque para muchos franceses, sus representantes a nivel local y a nivel regional, y llevarlos a que ocupen un escaño en la Asamblea Nacional es muy importante y es vital para la solución de sus problemas cotidianos, para sentirse representados frente a la urgencia de las necesidades económicas, políticas y sociales de Francia. De todas maneras, creo que el Frente Nacional y la propia Marine Le Pen sabía que no era la favorita, ¿no? Que las mismas encuestas, que todas los estudios, los sondeos no la favorecían. Y creo que le estaba tratando de alguna manera también sacar partido a esa derrota que como decía, es una derrota entre comillas, ¿no? Ahora, Europa, ¿cómo asumió esta noticia Europa? Vimos ahí en el reportaje de Euronews, que es muy pro-europeo, bueno, Euronews de hecho, decía, después de Donald Trump, después del Brexit, no habrá Marine Le Pen. Claro. Hubo alegría, hubo euforia, ¿no? Hubo euforia, hubo alivio, hubo sensación de tomar un respiro, y que demostró cierta continuidad de lo que pasó en Holanda, ¿no? Esta es la segunda gran victoria europeísta después de las elecciones en Holanda, y no en cualquier país, porque para los actores principales del sistema internacional, la Unión Europea, para Rusia, para Estados Unidos, para China, Francia no es cualquier país. Francia es un miembro del Consejo de Seguridad, Francia es una potencia nuclear, Francia, como decía Elsa, es la segunda economía en Europa, pero también es la quinta economía mundial, y Francia también es el país que más soldados tiene alrededor del mundo, por lo tanto... Y él quiere incrementarlos. Y quiere incrementarlo, bases militares, soldados, cientos de miles alrededor. Dentro de Europa, ¿no? O sea, el país europeo con más... Recuerda que Francia fue una gran potencia colonial, y ella hereda todo eso y tiene una gran presencia militar, política y diplomática, y eso no se puede ignorar. Y este resultado es un resultado que es visto por la Unión Europea, por Rusia y por Estados Unidos, en que es un actor de peso, y están observando si Francia va a mantener la continuidad de su política exterior, y frente a la amenaza de que si ganaba el Frente Nacional iba a ser una ruptura en muchos casos de la política exterior con las grandes potencias. Hay un elemento que hablabas, Ley, que me hace, plantearle una pregunta a ambos en este sentido. Me decías que es el segundo gran triunfo de los europeístas después en el caso holandés, ¿no? Holanda, Francia. Exacto. Entonces podemos decir, ¿creen ustedes que todo este movimiento, toda esta corriente
ultraderechista, ultraconservadora en Europa está derrotada por los golpes que ha sufrido? De ninguna manera. En la mayoría de los países. Ya no soy hablar de Amanecer Dorado, por ejemplo, en Grecia, pero están y activísimos. Y en la mayoría de los países son la segunda fuerza política. Y en Alemania ligeramente, pero avanzan. El triunfo de Emmanuel Macron no significa el fin de la crisis que atraviesa la Unión Europea, porque el propio Emmanuel Macron es uno de los críticos de la Unión Europea actual. Él es un reformista, él está haciendo propuestas y cree en una Europa, pero en una Europa cambiada, transformada, cuando él habla adaptada, de fortalecer la Unión Europea, está hablando de eso, de hacer cambios, de introducir modificaciones, porque evidentemente tiene defectos. Por ejemplo, él propone un presupuesto común, un sistema de gobierno para controlar el euro, o un ministerio sobre el euro para salvar la zona euro. Aunque eso se propuso mucho durante la crisis, ¿no? Una reforma fiscal. Es decir, que él también tiene sus críticas al funcionamiento actual de la Unión Europea, pero no es antisistema, no está contra la Unión Europea. Otra cosa que preocupaba a los países europeos y que preocupa a todos los individuos de Europa es cómo la quiebra de los partidos políticos tradicionales puedan traer procesos de desestabilización, de crisis, de manifestaciones que sigan afectando la seguridad, no en los términos de la seguridad de la amenaza terrorista, sino la seguridad de los ciudadanos. Porque estamos viendo manifestaciones de un bando y de otro. Unos contra el Frente Nacional, otros contra Macron, etcétera, etcétera. Y esta situación un poco anárquica también preocupa y es el resultado de la caída de los partidos políticos tradicionales. Ahora, ¿qué se puede esperar de Macron respecto a Rusia, respecto a Estados Unidos? Se ha expresado... respecto a Rusia, él se ha mantenido favorable a mantener un diálogo y una continuidad en cuanto a la política exterior francesa. Hay que ver que las grandes potencias normalmente se rigen por patrones un poco del realismo político y del interés nacional. Y en ese sentido, el interés de Francia es mantener un diálogo en los temas cruciales que tienen que ver con la seguridad nacional, con la seguridad regional y la seguridad internacional, y esos temas son Ucrania y esos temas son Siria, en los cuales Francia y Rusia tienen serias diferencias. Y por otra parte, porque Francia ha mantenido una alianza en los últimos años, bélica, de guerra, contra la llamada lucha contra el terrorismo, en que Francia entró en la estructura militar de la OTAN, y no creo que Emmanuel Macron rompa estos parámetros que son de un gran consenso al interior de las principales fuerzas políticas francesas. Recuerda que Emmanuel Macron va a tener que gobernar sin un partido que tal vez tenga la mayoría en la Asamblea Nacional, y en Francia la política exterior pasa también por las luchas internas en la Asamblea Nacional, en el Senado. Un presidente no lo puede lograr todo por sí solo, porque hay esos ajustes de los grupos en ese sentido, políticos en las instituciones francesas. En ese sentido, hay una gran incógnita. Porque, por ejemplo, la derecha, la clásica, ¿no? La que debió haber ganado en teoría, con Filón, ¿no? Se ha propuesto esto que perdió, recobrarlo en las legislativas del mes que viene. Entonces, como Macron, como decía Leide, no tiene un partido detrás, no tiene una formación propiamente, con experiencia, porque hace un año nada más que creó el movimiento bueno, él tiene esa desventaja, y la derecha se quiere aprovechar de esa desventaja para lo que perdió en las votaciones anteriores, elevarlo en su presencia dentro del Parlamento. Entonces, Macron corre un riesgo muy grande, porque se va a ver obligado a concertar alianzas que pueden ser peligrosas para él, para su propio proyecto. Pero sobre todo, esa derecha de la cual está, la derecha clásica, de la cual estamos hablando, va a tratar de llevar hacia eso que en Francia se llamó cohabitación, es decir, un presidente con una tendencia política, con un programa, y un parlamento con una composición no adversaria, pero sí oponente. Así cambiar política exterior es muy difícil. Bueno. Así cambiar la política exterior sería muy difícil para Macron.